Secundaria segundo grado. Lengua materna, español. La brevedad latinoamericana. Que los alumnos aprendan cuáles son las principales características de la narrativa breve latinoamericana y que conozcan algunos de sus exponentes más importantes. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de lengua materna español de segundo grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en este momento complejo del que saldremos fortalecidos con estas transmisiones que ustedes siguen desde sus hogares. Así es, ¿no te parece que de cada situación complicada siempre se aprende algo nuevo y te vuelves más fuerte ante otras adversidades? ¿A ustedes les ha pasado? Lo que mencionas es muy cierto. Este es un momento que también tiene cosas positivas para todas y para todos. Y aunque la actual contingencia modificó completamente nuestras labores diarias, también nos acercó a nuestras familias. Además, nos ha demostrado que ante las circunstancias adversas es necesario insistir en aprender y estudiar. Eso nadie lo puede detener. Por eso estamos alegres de acompañarlos en esta sesión que lleva por título La brevedad latinoamericana. Antes de iniciar, recuerden que deben tener listas hojas y lápiz para hacer sus anotaciones, preguntas, comentarios o ejercicios. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes en su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Si ya tienen todo listo, empecemos. En esta ocasión hablaremos de literatura y lenguaje. ¿Sabían que gracias al lenguaje podemos imaginar mundos nuevos que cobran vida con las palabras? Así es, también podemos crear situaciones que nadie ha vivido, pero con las que nos identificamos. Esto es la literatura. Durante el tiempo en el que han cursado la secundaria, se han asomado a leer distintos géneros literarios. Por eso, ya deben estar listos para que nos adentremos en un tema muy interesante, la narrativa breve. Conoceremos algunos de los autores más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Y también escucharemos algunos de sus cuentos breves. ¿Qué esperamos? ¡Corre el primer video! Los que echaban a perder un cuento bueno o escribían uno malo, lo enviaban al componedor de cuentos. Este era un viejecito calvo de ojos vivos que usaba unos anteojos pasados de moda montados casi en la punta de la nariz. Y estaba detrás de un mostrador bajito lleno de polvosos libros de cuentos de todas las edades y de todos los países. Su tienda tenía una sola puerta hacia la calle y él estaba siempre muy ocupado. De sus grandes libros sacaba inagotablemente palabras bellas y aún frases enteras. O bien, cabos de aventuras o hechos prodigiosos que anotaba en un papel blanco y luego, con paciencia y cuidado, iba engarzando esos materiales en el cuento roto. Cuando terminaba la compostura, se leía el cuento tan bien que parecía otro. De esto vivía el viejecito y tenía para mantener a su mujer, a 10 hijos ociosos, a un perro irlandés y a 2 gatos negros. El componedor de cuentos pertenece al escritor mexicano que vivió a principios del siglo XX, Mariano Silva y Aceves. Este relato es uno de los mejores ejemplos de la narrativa breve latinoamericana, un tipo de cuento que tiene características muy particulares. Más adelante, algunos escritores nos contarán cuáles son las características de la narrativa breve, pero primero conozcamos un poco acerca de la historia de este género narrativo en Latinoamérica. Durante el siglo XIX, el cuento vive una gran transformación debido a que los escritores románticos europeos recrearon mitos y ambientes fantásticos.
y también a la influencia del estadounidense Edgar Allan Poe, quien pensaba que un cuento bien escrito debía contener solo las palabras e ideas necesarias. Estas influencias llegaron a Latinoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX. Durante esta época, sus principales exponentes fueron el mexicano Amado Nervo, el nicaragüense Rubén Darío y el argentino Leopoldo Lugones. Pocos años después, el chileno Vicente Huidobro, famoso por su poema Altazor, y el mexicano Julio Torri continuaron escribiendo cuentos cortos. A mediados del siglo pasado, algunos de los escritores latinoamericanos más importantes, como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar en Argentina, y Juan José Arreola en nuestro país, hicieron importantes aportaciones a este subgénero. Desde entonces, el cuento breve no ha dejado de cultivarse en América Latina, región que ha llegado a destacar en la producción de este género. Por ejemplo, uno de los cuentos contemporáneos más famosos es El dinosaurio, del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, un verdadero maestro del cuento breve en el que utiliza el humor negro y la parodia. A continuación, su cuento más famoso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hola, ¿qué tal? Hoy tengo el gusto de entrevistar al maestro Guillermo Samperio. Maestro, dígame, ¿cuáles son las características de un texto breve? Bueno, el cuento, que es a lo que te refieres, yo lo supongo como un sistema de acciones y se cuenta una historia y solamente más que una. El chiste es que el lector vaya avanzando sin darse cuenta qué va pasando más adelante, hasta que llega a un clímax y ahí él supone algún tipo de final, pero el escritor, como decimos, le ha ocultado como mago el final y cuando lee el resultado, propiamente la finalización del cuento, se encuentra con otra cosa, ¿no? Por otro lado, en cuanto a su estructura, es como una especie de reloj de esos antiguos que usaban los abuelos, con muchos engranes y muchos tornillitos. Es muy difícil escribirlos y tienen bastantes elementos como ese reloj que el cuentista tiene que ir poniendo a lo largo de su desarrollo. Tiene que contar con una buena atmósfera que tiene que ver con los sentidos, luz, oscuridad, medios tonos, olores. En un cuento se puede oler, ¿no? Como en aquel famoso libro de Susskind, El perfume. Y un buen ambiente, es decir, dónde sucede el cuento. Y atemperar bien el lenguaje, que no sea demasiado intelectual ni tampoco muy coloquial, porque son extremos que es preferible no tocar. Bueno, en cada cuento el muchacho va
en contar una experiencia que a lo mejor ya tuvo o que quizá nunca va a tener, ¿no? Aparte de que su imaginación y su capacidad de lenguaje va a incrementarse, ¿no? Actualmente el cuento comienza con el conflicto desarrollado. Quiero decir que, por ejemplo, está una pareja desayunando y de pronto suena el teléfono, el celular de ella, y contesta. Se sale a la terraza a contestar y entonces el marido, muy enojado, se levanta y le dice, toma el plato y... no toma el plato y lo avienta contra la pared. Y el hot cake se va así resbalando y deja una mancha marrón en la pared. Y le dice a ella, te dije que era la última vez. Y sale hacia el primer piso, ¿no? Entonces, ahí estamos empezando ya con un conflicto desarrollado. Es decir, ¿por qué se sale ella a la terraza? ¿Por qué es que era la última vez? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué se sale de escena? Ya hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, el lector va a querer ir, que le conteste el cuentista esas preguntas, ¿no? Entonces el cuento se va desarrollando poco a poco para ir contestando esas preguntas. Un ejemplo de la narrativa breve contemporánea es el cuento Tiempo Libre, del escritor mexicano Guillermo Samperio. En la siguiente adaptación de este cuento, pongan atención en cómo se presentan algunas de las características del género. Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, al leerlo, me mancho los dedos con tinta. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. De pronto, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato fui al baño y me tallé con zacate, piedra pómez y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil, porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora, más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones o que durmiera. Después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas como una inquieta multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hasta la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba, descubrí que, además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas, hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me ojeó despreocupadamente y se puso a leer. ¿Por qué le ocurre esa transformación al personaje de este cuento? Porque, ahí trata de que, el señor por leer mucho el periódico, se le fueron poniendo las letritas en su mano, ya de ahí ya corrió hasta los codos y hasta la cintura. Porque de que leía el periódico, él se imaginaba de que se convertía en periódico
de que tanto le gustaba leer y pues, de tanto que se la estaba creyendo, pues se convirtió en periódico. Porque él siempre cuando se paraba, él siempre leía el periódico y pues se le vino esa imaginación de que si como que lo leía a diario, se iba a convertir él en periódico. Una transformación como tipo periódico. De que puede ser una historia a la vez real y a la vez no, porque de tanto se manchaba las manos de tinta, se fue convirtiendo. No, pues algo que, o sea, como un cuento, o sea, se transforma en periódico. ¿Tú cómo contestarías a estas preguntas? Hoy hemos visto las características básicas de la narrativa breve. Tómenlas en cuenta a la hora de escribir sus propios cuentos. Y recuerden que si necesitan más información, pueden acudir a su biblioteca escolar o de aula y revisar los cuentos de otros escritores. ¿Qué les pareció el cuento Tiempo Libre de Guillermo Samperio? Me gustó mucho, pero aún no entiendo por qué el narrador se convirtió en periódico. ¿Tú qué crees que pasó? Pues yo creo que el periódico tenía un virus que convierte a las personas en periódicos y que el protagonista se infectó por tocarlo. Como cuando en algunos libros los vampiros muerden a una persona y ésta se convierte en vampiro. ¡Qué fantástico! Aunque también acaba de ocurrírseme que quizá el narrador se pasaba tanto tiempo leyendo periódicos que terminó por convertirse en ese objeto. No había pensado en eso. Por cierto, conozco un cuento breve muy interesante. Se llama El murciélago. Lo escribió Eduardo Galeano, quien fue uno de los mejores escritores de Uruguay y de toda Hispanoamérica. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, a mí me encantaría. A ustedes también, ¿cierto? Entonces, no perdamos detalle del próximo video. Cuentacuentos. El murciélago. Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios y le dijo: «Estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores». «No», le dijo Dios. «Dame plumas, por favor, que me muero de frío». A Dios no le había sobrado ninguna pluma. «Cada ave te dará una pluma», decidió. Y así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal, y la pluma azul de la espalda del martín pescador, la pluma de arcilla del ala del águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arco iris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Se reunieron las aves, juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotros, se quejaron, y además sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía, ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas, sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean. Eduardo Galeano, El murciélago, en Mitos de Memoria y Fuego. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Qué historia tan triste! Sí, pobre murciélago, lo tenía todo y se quedó sin nada. Aunque si lo pensamos bien, el murciélago tuvo la culpa. ¿Tuvo la culpa? ¡Claro!
No me digas que no te diste cuenta. No, la verdad no me queda muy claro. Seguro que ustedes sí lo saben. ¿Qué les parece si les dejamos algunas preguntas para que puedan reflexionar sobre lo que acabamos de ver? ¿Qué es un cuento breve? Una de las características más frecuentes del cuento breve, en particular, y de la narrativa en general, es el conflicto. ¿En qué consiste este? ¿Por qué el murciélago del cuento de Eduardo Galeano desea tener plumas y por qué es castigado? ¿Creen que el autor del murciélago busca comunicarnos algo más con estos hechos? ¿Por qué creen esto? ¿Cuál texto de la narrativa latinoamericana nos recomendarían? ¿Y por qué? Anoten sus respuestas en las hojas y al terminar, guárdenlas en su carpeta de experiencias junto con sus demás apuntes. Por último, y para que conozcan otras obras de la narrativa latinoamericana contemporánea, nos gustaría recomendarles el libro Historias para Habitar, del autor David Jorajuria. Este texto contiene 8 cuentos en los que el protagonista es el color. Seguramente les va a gustar. Qué bueno que lo indicas, porque precisamente el libro nos ofrecerá una gama de colores e historias que, bueno, ¿para qué contarles detalles? Seguramente es mejor que lo lean. Lo pueden conseguir vía internet o cuando pase la contingencia podrían encontrarlo en alguna biblioteca o librería. Esperamos que les haya gustado esta sesión. Recuerden reforzar lo aprendido. Una buena idea sería compartir estas historias con sus familias. Aprovechemos estos momentos de estar unidos para hacer más fuertes nuestros lazos con los seres que más queremos. La tolerancia y paciencia son herramientas muy importantes en este proceso. No olviden practicarlas. Nos despedimos recordándoles que estudiar y aprender en el hogar podría parecer acciones sencillas, pero no es así. Necesitan ser muy organizados con sus tiempos, encontrar ese espacio en casa donde se sientan cómodos y puedan concentrarse. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva emisión más de su programa, Aprende en Casa. ¿Cómo están? Les agradecemos que nos permitan llegar hasta sus hogares con nuevos contenidos de segundo grado de secundaria. Les sugerimos que tengan a la mano papel y lápiz para que puedan realizar apuntes a lo largo de la sesión y llevar a cabo todas las actividades mismas que irán en su carpeta de experiencias. ¿Están listas y listos? ¡Comenzamos! Como estudiantes de secundaria, ya han tenido oportunidad de preparar textos que les sirven para abordar todas sus asignaturas y que les dan las bases para el estudio. Ejemplo de ellos son las fichas temáticas. Así es, en esta sesión revisarán un tema que no es desconocido para ustedes y que les será de una gran utilidad en su vida escolar. Este es el resumen. Conocerán algunas estrategias para redactar un buen resumen a partir de la consulta de diversos materiales digitales o impresos. Recuerden que los resúmenes son un método de estudio que les permite acercarse más a un tema, preparar una exposición o repasar para un examen. Para que la idea sea más clara, las y los invitamos a ver el siguiente video titulado El uso del resumen como método de estudio.
¡Acompáñenos! Hola, seguramente alguna vez han tenido que hacer un resumen. ¿Recuerdan cómo lo elaboraron? ¿Con qué finalidad lo hicieron? Veamos qué es un resumen y cómo se hace. Oigan, ¿ya estudiaron por el examen de física? En eso estoy, pero es mucha información. Sí, ya sé, y creo que no me voy a aprender todo. ¿Y por qué no hacemos un resumen? ¿Podemos hacer un resumen para estudiar? Claro que sí, ¿no? Mejor investigamos para estar seguros. Sí, mejor vamos a investigar. El resumen es una selección de las ideas más relevantes de un texto o suceso, que se puede elaborar con diferentes objetivos. Por ejemplo, para introducir al lector en un artículo científico, para comprender mejor un texto, presentar un texto literario o científico, para recomendar un libro, o como método de estudio para las distintas asignaturas. Se puede hacer resúmenes de diferentes textos. Por ejemplo, de las noticias, de la sinopsis de libros y películas, de artículos de revistas, de tareas escolares, de folletos, e incluso en charlas con personas cercanas. Por ejemplo, para contar cómo estuvo nuestro día, sobre el partido de fútbol o sobre algún evento importante que hayamos tenido. Ah, claro, son las ideas más importantes de lo que hemos leído o incluso de lo que ha sucedido. Y además se usa también para otras cosas, como estudiar y revisar cierta información. Nos va a servir mucho para nuestro examen. Sí, veamos qué más dice aquí sobre el resumen. Los resúmenes se clasifican básicamente en dos tipos. El resumen informativo o analítico, que incluye el propósito del trabajo, hechos clave, datos, observaciones, metodologías, hallazgos y conclusiones. Deben ser preparados por especialistas en el tema. El otro tipo de resumen es el indicativo o descriptivo, que describe de manera general el contenido que se leyó. El resumen es muy breve, pero con ello se da una idea de lo que trata el documento. Podríamos hacer un resumen descriptivo. Sí, ahora nos falta saber cómo elaborarlos. Busquemos cómo hacerlo. Para elaborar un resumen es necesario considerar las siguientes sugerencias. Hacer varias lecturas del texto original con el fin de tener una idea general y después profundizar en los detalles y comprender mejor el texto. Si el texto es demasiado largo, se pueden releer solo las partes que más han llamado la atención. Hacer anotaciones mientras se realiza la lectura. Sobre todo, es ideal subrayar las frases y datos sobresalientes. Verificar que las partes subrayadas tengan sentido y coherencia para comprobar que corresponden a lo más relevante del texto. A partir de lo subrayado, comenzar a escribir el resumen utilizando palabras propias, es decir, haciendo una paráfrasis del texto original o citando textualmente, entre comillas, lo que expresa el autor. Se puede organizar la información del resumen utilizando los siguientes elementos. Temas y subtemas, siguiendo el orden cronológico que se presenta en el texto original. Organizadores gráficos como cuadros sinópticos, mapas conceptuales u otros. Para unir las ideas son indispensables los nexos, que son palabras que enlazan oraciones y facilitan el proceso de síntesis al resumir. Por ejemplo, y, ni, que, pero, sin embargo, y es decir, entre otros. El resumen debe ser breve, claro, completo y objetivo, con una redacción coherente y que refleje el estilo de quien lo escribe. Organicé el resumen con temas y subtemas. Yo lo organicé en un mapa conceptual. Y yo en un cuadro sinóptico. Ahora sí, estamos listos para estudiar. Sí, estamos listos. A ver, enséñame. ¿Se dan cuenta de que mucha de la información que recibimos día a día es un resumen de algo más? Es más fácil visualizar esa información resumida en organizadores gráficos. ¡Adiós! Claro que resumir un tema les facilita mucho su comprensión y lo hacen frecuentemente.
aún sin darse cuenta, por lo que pueden emplear al resumen como una excelente estrategia de estudio. Una manera de familiarizarse y de mejorar sus resúmenes es leer y analizar textos que sintetizan información de diversas fuentes. Hay muchos libros en la colección de los libros del Rincón que pueden usar para ello. En esta ocasión les recomendamos Menudos Inventos de Anita Van Zandt. En la escuela, su docente les pide hacer resúmenes descriptivos continuamente. Pero una dificultad es que no todo lo que leen está impreso. Es verdad, particularmente con el uso de la tecnología, tienen acceso a una gran cantidad de páginas electrónicas que contienen información, por lo que deben saber distinguir cuáles de ellas son confiables y cuáles no, para que su resumen sea de 10. A través del siguiente video aprenderán a identificar fuentes adecuadas para realizar una consulta. Presten mucha atención. Cuando buscamos información en la web, queremos obtener resultados rápidos. Pero hay información que se publica en internet que no es fiable. Esto es algo que debemos saber. ¿Quién nos asegura que los datos encontrados son válidos o no? ¿Qué podemos hacer para evaluar la calidad de la información encontrada en internet? ¡Vamos a investigar! Cuando se investiga sobre un tema, es necesario buscar la información en distintas fuentes, como libros, enciclopedias, internet, revistas, etc. Actualmente, la mayoría de los trabajos, proyectos, tareas o presentaciones se elaboran a partir de la información que encontramos en Internet, ya que allí hay datos sobre cualquier tema, pero no toda la información que encuentras es verídica, actual o proviene de una fuente fiable. Hay que tener en cuenta que la web es un espacio en donde cualquier persona puede compartir datos, opiniones y creencias sobre cualquier tema, de manera que la información que está en línea no siempre es evaluada por algún experto en la materia o por alguna institución que la respalde. Por eso es importante validar la veracidad de esa información. ¿Ya encontraron información sobre la energía nuclear? Yo encontré varias fuentes en internet que hablan del tema, entre ellas un video y un documento que explican lo que es la energía nuclear. Yo encontré un blog que menciona el debate que hay entre los países que están a favor y en contra de la energía nuclear. Yo encontré un documento que habla sobre la energía atómica. Pero esperen, antes de continuar tenemos que validar la veracidad de la información. ¿Cómo? ¿Qué les parece si investigamos cómo identificar la información confiable en internet? Sí, buena idea. Para evaluar la información disponible en Internet, se debe contar con criterios que ayuden a seleccionar información verídica en la red. Por ejemplo, revisar páginas de instituciones reconocidas. Pueden ser instituciones académicas, gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones civiles, periódicos y revistas en línea, o bibliotecas de esos organismos e instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el INEGI, la ONU, entre otras. El video no lo publicó ninguna institución reconocida. Es un chico que habla sobre la energía nuclear y el documento es de la Universidad de Alicante. El blog que encontré tampoco es una fuente fiable. La información que yo encontré está en la página de la ONU. La ONU es una institución reconocida a nivel mundial y su información es fiable. La información de la Universidad de Alicante también es fiable porque es una institución educativa y reconocida. Veamos otras maneras de verificar que la información de Internet sea fiable. Otra manera de verificar que la información sea fiable es inspeccionar en la página quiénes son los autores. Es importante revisar que los datos que proporciona el sitio estén aprobados por un autor o institución de prestigio que brinde soporte académico o de investigación. De lo contrario, es difícil conocer el origen del contenido y quién lo elaboró, y si es o no verídico. Ya revisé el video y no señala el autor de la información, y en el documento de la Universidad de Alicante sí viene señalado el nombre del autor. En el blog sí está el nombre del autor, pero no es de alguna fuente reconocida.
En el documento de la ONU sí se menciona el nombre de la autora. Creo que el video y el blog quedan descartados. ¿Qué más debemos revisar para saber si la fuente es verídica? Veamos. Se debe revisar que la información encontrada contenga las referencias bibliográficas de donde se obtuvo esa información. El documento de la Universidad de Alicante sí tiene referencias bibliográficas. ¿Qué más debemos verificar para saber que la información es fiable? Es importante revisar que la información presentada en el sitio web esté actualizada. Por lo general, las páginas web que terminan en .org, .edu y .gov actualizan sus contenidos constantemente. También hay bibliotecas en línea para consultar la información deseada, como la Biblioteca Digital Miguel de Cervantes, la Biblioteca Digital Mundial y la Biblioteca Virtual Universal. Y se cuenta también con herramientas que ofrecen los navegadores, como los recursos académicos especializados en el tema. El artículo de la ONU no trae fecha de publicación ni de actualización, pero se menciona el año 2015. El documento de la Universidad de Alicante fue publicado en el año 2011. Entonces, nos quedamos con las páginas de la ONU y con la Universidad de Alicante para hacer nuestro resumen. Sí, y descartamos los sitios web que no cumplen con los criterios que garantizan la veracidad de la información, como el video y el blog. Entonces, manos a la obra. Sí. Es importante analizar la información que se encuentra en Internet para asegurarnos de que sea fiable y evitar compartir datos erróneos. ¿Están listos para investigar? ¡Adiós! ¿Qué les pareció este video? Interesante, ¿no? No olviden que deben verificar las páginas que ofrecen información para que ésta tenga validez y así puedan hacer un buen resumen. Como mencionamos al inicio, a lo largo de su trayectoria escolar han hecho múltiples resúmenes. Algo que les conviene recordar es revisar cualquier resumen que realicen. ¿Se han preguntado por qué en sus clases su docente siempre hace énfasis en la ortografía? ¿Saben cuáles son las ventajas de escribir textos con una ortografía adecuada? ¿Y qué puede pasar si no la vigilan? Para que profundicen en este tema, las y los invitamos a ver el siguiente video. ¿Puedes detectar la falta de ortografía en este mensaje? No habrá boda. Lo que María quiso decir es que va a cazar conejos. A veces, escribir con mala ortografía puede provocar que las personas no te entiendan. Sin embargo, hay momentos en los que aún con mala ortografía puedes comunicarte. Por ejemplo, si le mandas este mensaje a alguien cercano, lo más seguro es que lo lea, lo entienda y continúe la conversación. Y tal vez se le irriten los ojos por ver tantas faltas de ortografía, pero tu mensaje será efectivo. Sin embargo, si envías el mismo mensaje a un empleador, aunque también lo va a entender, se llevará una mala impresión de ti. En este ámbito, es indispensable cuidar cómo te comunicas de forma escrita para mantener una imagen profesional. Y por supuesto, la ortografía también es esencial en la escuela. Cuando redactas tus trabajos o contestas un examen, estás exponiendo la manera en la que escribes. Ya me imagino la cara de tu profesor si le escribes esto. Seguro no le va a gustar y rechazará tu trabajo. Estos fueron 4 ejemplos en los que la ortografía jugó un papel importante. En el primero, provocó una gran confusión. Y en los demás, aunque se logra comunicar una idea, la impresión que generas en quienes te leen le resta efectividad a lo que quieres conseguir, como un empleo o una buena calificación. Recuerda que cuidar tu ortografía puede ayudarte a alcanzar tus objetivos. Como pudieron ver, la ortografía es una ayuda para evitar confusiones y para que sus textos tengan los efectos deseados en las personas que los leen.
Cuando leen textos, deben estar familiarizadas o familiarizados con los distintos modos verbales. Se trata de una característica gramatical que les habla de la actitud ante lo que dicen. Ahora, para que recuerden de qué se trata, las y los invitamos a ver el siguiente video sobre los modos verbales. Adelante. Al hablar, según lo que deseemos comunicar, necesitamos utilizar un modo verbal y una conjugación específica. El modo del verbo expresa la actitud de quien habla respecto de lo que está diciendo. Existen 3 modos verbales: el indicativo. Esta es una primavera muy calurosa. El subjuntivo. Me gustaría que saliera conmigo. Y el imperativo. Salgan de ahí. El modo indicativo sirve para enunciar hechos que el hablante considera reales, ya sea respecto al pasado, al presente o al futuro. Juan estudia en la telesecundaria. María Luisa nació en Tamaulipas. El modo indicativo se usa frecuentemente en la redacción de leyes, códigos y otros documentos que establecen derechos. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita. Cuando la forma de un verbo expresa lo que existe tan solo en el pensamiento del hablante, se trata del modo subjuntivo. Este permite expresar lo irreal, lo posible, lo ideal, las hipótesis y los deseos. Me gustaría que Pedro me llamara. Si lloviera, la cosecha se salvaría. Si leyeras esta carta, comprenderías todo. El modo imperativo se utiliza para dar órdenes, expresar un ruego o hacer una petición. Tiende tu cama. Quédate conmigo más tiempo. Por otra parte, el infinitivo de los verbos tiene como función nombrarlos. En términos de la gramática, se dice que es una forma sustantivada de los verbos que no expresa modo, tiempo, número ni persona. Los infinitivos siempre terminan en ar, er o ir. Si conocieras mejor tu lengua, te expresarías con mayor propiedad y eficacia. Recuerda, aprender a usar la lengua tiene sus ventajas. Las y los invitamos a que elaboren un borrador de resumen de algún tema escolar o de su interés, consultando distintas fuentes que tengan disponibles. Recuerden identificar las ideas principales, hacer un resumen descriptivo o un organizador gráfico y sobre todo validar la veracidad de lo que están leyendo. También recuerden prestar atención a la ortografía y al uso de los modos verbales en su resumen. Por último, las y los invitamos a responder las siguientes preguntas. Tomen nota. ¿Cuál es la importancia de las ideas principales en la elaboración del resumen? ¿Cómo emplearían un resumen descriptivo o un organizador gráfico en las actividades de casa? ¿Qué ventaja tiene investigar en varias fuentes para elaborar un resumen?
¿Qué beneficio tiene organizar un resumen del transcurso de un día en casa? ¿Cuáles son las características que deben considerar para elaborar su resumen? Les recomendamos compartir sus resúmenes con su familia para que puedan recibir retroalimentación y verificar que son claros. Finalmente, guárdenlos en su carpeta de experiencias junto con sus respuestas a las preguntas planteadas y las notas que hayan tomado. De esta manera llegamos al final de la sesión, pero nos vemos en la siguiente. Continúen en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Y alumnos, les damos la bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa. Este programa está dirigido a estudiantes de la asignatura de Lengua Materna Español de segundo grado de secundaria. Les invitamos a que preparen papel y lápiz para que hagan las anotaciones correspondientes a este programa. Deberán incorporar en su carpeta de experiencias las reflexiones y actividades que les estaremos solicitando. Este registro lo presentarán a sus docentes una vez que retornen a clases en sus escuelas. Llevar un orden en sus actividades y realizar los apuntes pertinentes también les permitirá retomar los temas con mayor claridad. Además, les insistimos en la importancia de generar relaciones empáticas, tolerantes y colaborativas en sus hogares, ya que de esta forma construyen las bases para un mejor aprendizaje. Como saben, la comunicación nos permite interactuar en sociedad a través de múltiples actividades que realizamos día a día. El lenguaje es la herramienta que nos permite construir nuestras relaciones con los demás. Y desde luego, esas interacciones sociales tienen ciertas pautas y convenciones que nos ayudan a convivir armónicamente. ¿Cómo sabemos que un árbitro marcará falta en un partido de fútbol si alguien le da una patada a quien conduce el balón? O en un juego de básquetbol, ¿cómo sabemos que si alguien lleva el balón y lo vuelve a botar después de agarrarlo con las dos manos, debe ceder la pelota al equipo contrario? Claro, porque al igual que en muchas actividades, los deportes se apoyan en reglas. Estas pautas son importantes, ya que sin ellas no sabríamos qué hacer o bien quienes participan podrían lesionarse. En esta ocasión nos centraremos en los reglamentos deportivos, con el fin de que puedan explorar algunos y escribir reglas de una actividad física. Para comenzar con el tema, recordemos la importancia de los reglamentos. Para ello, les invitamos a ver el video titulado El valor de los reglamentos para regular la vida social. Presten atención y realicen sus anotaciones. Bienvenidos a la cocina de autor. Hoy, en la sección El Café de las Musas, nos acompañan Blancanieves y el Mago Merlín para hablar sobre el valor de los reglamentos para regular la vida social. De acuerdo con tu experiencia, quiero preguntarte, ¿de qué manera podemos tener una buena convivencia y lograr que nos respetemos en diferentes lugares y situaciones? Con la experiencia adquirida en los viajes que he realizado alrededor del mundo, he comprobado que los reglamentos son sumamente importantes. ¿Cómo no saber qué es un reglamento si convivo a diario con 7 enanos, un príncipe, un rey y los animales del bosque? Un reglamento es un conjunto de reglas que regulan las conductas y actividades de los miembros de una comunidad, familia, grupo escolar, etc.
Por ejemplo, el rey es muy estricto con las reglas en el castillo. No se pueden violar porque la sanción es el calabozo. Tenemos horarios para cada actividad y una regla muy rigurosa es la puntualidad. En cambio, cuando recién llegué a vivir con los enanitos, ellos no tenían reglas como tal, por lo que era muy difícil la convivencia. Por ello, empecé a proponer y generar algunas reglas y las aceptaron muy bien. ¿Para qué sirve un reglamento? Para mejorar la convivencia, respetar los derechos de cada persona y establecer obligaciones. ¿Cuántos tipos de reglamento hay? Hay diferentes tipos de reglamento. Por ejemplo, el comunitario, para vecinos y habitantes de una comunidad. Laboral, para mantener una sana convivencia entre los empleados y para dejar establecidas las políticas del empleador. Deportivos y de juego, los cuales se rigen por un grupo de reglas que favorecen el desarrollo de la actividad y convivencia de los participantes. El escolar, que puede incluir aspectos sobre el trato entre alumnos y maestros, así como sobre el trabajo en el aula. El familiar, para establecer nuestras responsabilidades en casa. ¿En el ámbito jurídico es igual? En mis viajes por el tiempo, he conocido sociedades muy modernas en las que, en el ámbito jurídico, los reglamentos son emitidos por el Poder Ejecutivo de la Nación, como en el caso de México. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar un reglamento? Para elaborar un reglamento debemos tener en cuenta las personas a las que va dirigido, la persona que va a verificar su validación, la finalidad con que se va a escribir, los aspectos problemáticos que se desea regular, las acciones que estarán permitidas y las que no, las sanciones que se aplicarán si se incumple con el reglamento, el uso verbal en la redacción, por ejemplo, modo imperativo o perífrasis verbal. Algo importante que debemos señalar es que si no se respetan los reglamentos, se tienen consecuencias, como sanciones, peleas, accidentes, etcétera, etcétera. Por ello es fundamental que respetemos los derechos de las personas y cumplamos los reglamentos para tener una buena convivencia. Gracias a nuestros invitados por explicarnos para qué sirve un reglamento. Quiero terminar con una frase de don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Por hoy nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Como vieron, en los reglamentos en general hay tres componentes importantes: las reglas, las conductas o acciones que se regulan y las sanciones que se dan cuando hay incumplimientos. ¿Qué pasa cuando alguien quebranta las reglas repetidamente? Por ejemplo, al jugar béisbol. O bien, si juegan con alguien a las escondidillas y quien busca hace trampa abriendo los ojos antes de tiempo. En efecto, el juego se detiene o la persona que transgrede las reglas es expulsada del juego. Por otro lado, las reglas también deben ser razonables. Por ejemplo, imagina que en el voleibol los partidos fueran de 5 horas. Nadie querría jugar. Por lo tanto, es muy importante considerar los diferentes aspectos de la actividad deportiva, como el lugar donde se juega, el equipamiento requerido, las formas de ganar o determinar un vencedor si se necesita desempatar una competencia, la duración, entre otros. Si quieren conocer reglamentos de diversos deportes y cuentan con acceso a internet, pueden visitar el sitio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, www.gov.mx/CONADE. Para que recuerden las características que tienen los distintos tipos de reglamentos, entre ellos los que regulan actividades deportivas, observemos el próximo material. ¡Corre video!
Bienvenidos a ¿Qué dijo? El tema de hoy es diferencias y semejanzas entre normatividades, reglas de un juego, reglamentos escolares y deportivos, leyes y declaraciones. Para probar sus conocimientos sobre el tema, contamos con los siguientes concursantes: oradora, editora, maestra, luchadora social, feminista adelantada a su época. Ella es Hermila Galindo Acosta. Revolucionario, gobernador, jefe del ejército constitucionalista y presidente de la República. Con ustedes, Venustiano Carranza Garza. ¡A jugar! La siguiente definición corresponde a ley, norma o reglamento. Norma jurídica, que rige un ámbito determinado por la que el Estado se dirige a sus gobernados para fijar lo permitido, lo prohibido y las sanciones por su incumplimiento. A. Ley. B. Norma. C. Reglamento. Ley. ¡Así es! Los límites marcados por la ley tienen el propósito de lograr una convivencia armónica entre los ciudadanos e instituciones. ¿Es lo mismo ley, norma y reglamento? A. Sí, solo cambia de nombre. B. No, pero están relacionadas. B. No, pero están relacionadas. ¡Bien contestado! La Constitución es la ley suprema de nuestro país, de la que se desprenden todos los demás ordenamientos jurídicos. En México no deben haber reglamentos cuyo contenido contravenga lo estipulado en una ley, la cual a su vez se debe regir por la Constitución. Completen la frase. Otras diferencias entre ley y reglamento son: A. ¿Quién la emite y dónde se aplica? B. Las obligaciones que algunas incluyen y su duración. ¿Quién la emite y dónde se aplica? ¡Correcto! Las leyes se elaboran en el Poder Legislativo, en el Congreso, y se aplican en todo el país o en un estado según su validez. También nos podremos encontrar con declaraciones cuyo propósito es proclamar determinadas situaciones o en su defecto la dignificación de ciertas cuestiones. Tal es el caso de la Declaración de la Independencia de un país o la Declaración de Derechos Humanos. Mientras que los reglamentos son elaborados por una autoridad u organismo para regular la convivencia en un ámbito específico. Ahora, ¿qué tienen en común las leyes y los reglamentos? A. Norman la convivencia. B. Establecen derechos y obligaciones. C. Incluyen sanciones. Todas las opciones. ¡Así es! ¡Punto para Venustiano Carranza! Menciona tres ejemplos de ley. Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Ley General de Salud. ¡Bien contestado! Ahora menciona 3 ejemplos de reglamento. Reglamento escolar, reglamento de básquetbol y reglamento de la biblioteca. Eso es correcto. Y el ganador es Don Venustiano Carranza. El premio es un viaje al refugio de Prinsengraft 263, mencionado en el diario de Ana Frank, donde su protagonista vivió y sufrió durante la Segunda Guerra Mundial las consecuencias de un sistema injusto y desigual. ¡Felicidades! Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? De acuerdo con la información que recién presenciamos, los reglamentos se diferencian de otros documentos que norman la conducta, como las leyes o las normas, dado que el reglamento es emitido por una autoridad. Los deportes más practicados, por ejemplo, tienen un reglamento emitido por las organizaciones internacionales que coordinan las competencias y se actualizan de modo regular.
Sin embargo, estas reglas se pueden adaptar a las circunstancias. Recordarán también que en el video anterior reconocimos las maneras en que se escriben las reglas. Por ejemplo, en un reglamento de atletismo encontramos las siguientes redacciones. El respectivo juez, árbitro, debe decidir sobre cualquier reclamación u objeción respecto al desarrollo de la competición. Los jueces juzgarán y registrarán cada intento y medirán cada intento válido de los atletas en todos los concursos. Como observaron, hay formas verbales como el futuro o las perífrasis verbales construidas con el verbo deber, que se usan en la escritura de la regla. Para evitar que alguien dude de su validez, también es importante que se encuentren escritas sin faltas de ortografía. En relación con lo anterior, no pierdan detalle del próximo video. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas tenemos como invitados a la bibliotecaria y lexicógrafa española María Moliner, autora del Diccionario de Uso del Español, y al novelista y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, quienes nos hablarán sobre la importancia de revisar la ortografía. Bienvenidos. Es un honor estar con ustedes. Gracias por invitarnos a esta interesante charla. A lo largo del programa, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Escribimos un texto escolar en la misma forma que un mensaje de texto? ¿Por qué en ciertos tipos de texto se cuida más la ortografía que en otros? Si me permiten comenzar, una buena ortografía es la base de un texto bien escrito. Muy cierto, Cervantes. No podemos restarle importancia a la buena ortografía si tenemos en cuenta que muchas veces nos comunicamos por escrito. Hoy, gracias a la tecnología, resulta sencillo utilizar el corrector ortográfico en un procesador de textos. Sin embargo, no debemos depender de esa herramienta. A veces, escribimos con errores ortográficos por diferentes razones. Yo, antes de iniciarme en el estudio de la lengua española, era muy distraída y por esta razón cometía algunos errores. Otras causas de los errores ortográficos pueden ser la poca lectura y la influencia del lenguaje tecnológico, como el que se utiliza actualmente en los mensajes de texto. Por eso es importante distinguir entre el lenguaje de un mensaje de texto, en el que muchas veces las palabras se escriben tal como se escuchan, y el que se utiliza, por ejemplo, para escribir un ensayo, un poema o los trabajos escolares de las diferentes asignaturas en los que se debe cuidar la correcta ortografía. Hay reglas ortográficas fáciles de aprender. Por ejemplo, el cambio de la letra Z por la letra C cuando usamos el plural de ciertas palabras como arroz, arroces, feliz, felices, capaz, capaces, pez, peces, luz, luce. Así podemos concluir que las palabras que terminan en Z, al pasar al plural, se escriben con C. Tenemos otras reglas que son invariables. Por ejemplo, las palabras que terminan en bilidad, como amabilidad, habilidad, debilidad, culpabilidad, entre otras, siempre se escriben con B alta. Excepciones a esta regla son las palabras movilidad y civilidad. Otra regla que se puede memorizar fácilmente es el uso de la H en palabras que empiezan con el diptongo UE, hueco, huelga, huerto, huella. Todas las palabras que empiezan con el diptongo UE se escriben con H inicial. Por otro lado, para reforzar una buena ortografía, resultan útiles algunas estrategias como las siguientes. A. Copiar pequeños fragmentos de textos literarios y poner atención en lo que escribimos. B. Memorizar poemas, canciones, refranes, adivinanzas y luego escribirlos sin consultar el texto. C.
Consultar el diccionario cuando no estemos seguros de cómo se escribe alguna palabra. D. Escribir oraciones para recordar la ortografía correcta de palabras en las cuales hayamos cometido un error. E. Utilizar recursos visuales para recordar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra bota, que se escribe con B alta. Relaciona la altura de la letra con la altura de la bota. Hay que recalcar que la revisión ortográfica es parte del proceso de redacción de un texto. Si nos señalan algunos errores, no lo veamos como una sanción, sino como una forma para aprender a escribir mejor. Muchas gracias a nuestros invitados y hasta la próxima. Ahora corroboramos que los reglamentos se asientan por escrito y en consecuencia requieren prestar mayor atención a la ortografía de las palabras. Por ejemplo, si olvidan los acentos en algunos verbos en futuro, se vuelven subjuntivos. Imagínense que un reglamento diga, ganará quien anote más goles, en vez de ganará quien anote más goles. La regla deja de entenderse solo por la falta del acento. Les invitamos a que revisen un reglamento de algún deporte de su elección, como en el sitio de la CONADE que les sugerimos recientemente. Si no tienen uno a la mano, pueden escribir las reglas de una actividad deportiva o semejante como una competencia para saltar la cuerda en equipo o una carrera en costales. Después de revisar o escribir un reglamento, respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que las actividades deportivas tengan reglas? ¿Qué aspectos están considerados en el reglamento que están leyendo o escribiendo? Se toman en cuenta la duración del juego, la cantidad de jugadores, las personas encargadas de hacer que las reglas se cumplan. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si se añaden o quitan reglas al reglamento? ¿Qué tipo de sanciones se incluyen y cómo se redactan? ¿Qué recursos se utilizan para revisar la ortografía? Les invitamos a escribir sus respuestas a las preguntas anteriores o si redactaron las reglas de alguna actividad deportiva, guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias. De esta manera podrán presentar su trabajo al docente, compañeras y compañeros cuando regresen a las aulas. Hemos llegado al final de esta sesión. Antes de despedirnos, les recordamos la importancia de colaborar en las actividades domésticas para lograr un ambiente de aprendizaje saludable. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta luego! ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde su hogar puedan acercarse a los contenidos de sus asignaturas.
Estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, así como para cuando regresen a sus escuelas, una vez que superemos exitosamente la situación de emergencia para evitar los contagios masivos por el COVID-19. Recuerden que durante este proceso es importante apoyar a su familia con respeto, tolerancia y, ¿por qué no?, compartiendo lo que aprendan en cada sesión. El compartir les permitirá reforzar lo que aquí vean. Antes de empezar, recuerden tener a la mano papel y pluma para tomar notas, escribir sus dudas y realizar las actividades que se indiquen. Después, intégrenla a su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela las presenten a sus compañeras, compañeros y docentes. En esta emisión, correspondiente a la asignatura de Lengua Materna Español, reconoceremos el lenguaje de los documentos legales o administrativos. Recordemos que uno de los usos de la comunicación en nuestra vida cotidiana es crear documentos que tienen un valor para organizar lo que hacemos en sociedad. Por ejemplo, las actas de nacimiento y la CURP. Otros de estos documentos son el sustento escrito de las transacciones o tratos que tenemos con diferentes personas. Gracias a ellos podemos validar, certificar o demostrar quiénes somos, así como aquello que compramos o recibimos. Para que sepan más de su importancia en nuestra vida diaria y por qué debemos resguardarlos, los invitamos a ver el video Documentos Administrativos. ¿Por qué no debemos desecharlos inmediatamente? Recuerden tomar nota, pues además de ser una información útil, les ayudará a responder las preguntas que plantearemos al final del programa. Ahora sí, corre video. Hola. Compré unos zapatos especiales para escalar, pero los vengo a cambiar porque uno de ellos me lastima. Estaba muy nervioso porque no encontraba el recibo de compra, pero por suerte mi mamá lo rescató de la basura. Es que yo tiro todos los comprobantes de inmediato. Pero creo que todo saldrá bien, porque aún estoy dentro de los 30 días de plazo para cambiarlos, aunque me quedan algunas dudas. ¿Qué otros documentos debemos guardar? ¿Por cuánto tiempo? Es algo que debemos saber, ¿no lo crees? ¿Qué haces? Estoy buscando la factura de la compu. No la encontramos y mi mamá está muy preocupada porque ahora no podrá ser válida la garantía. Te ayudo. ¿Dónde guardan sus documentos? ¿Cómo los organizan? Los ponemos donde sea. A veces los guardamos en libros y a veces incluso los tiramos. Mi mamá siempre dice que hay que guardar los documentos importantes en folders. ¿Todos los documentos? ¿Para siempre? No sé bien. Mejor investiguemos. A lo largo de nuestra vida, realizamos diversas transacciones comerciales. Derivado de ellas, recibimos documentos administrativos y legales, como recibos o tickets, facturas y contratos, entre otros. El tiempo que se deben conservar depende de su utilidad. Veamos algunos ejemplos. Los recibos de compra, facturas y contratos que nos dan en los comercios al adquirir un producto o servicio son documentos administrativos que nos sirven para verificar el precio, cambiar la mercancía o hacer válidas las garantías y comprobar dónde y cuándo se realizó la compra. Las facturas además nos sirven para efectos fiscales, como comprobar gastos y deducir impuestos. Un boleto del cine, por ejemplo, puedes desecharlo en cuanto salgas de la función, pero un recibo o ticket de compra se debe guardar más tiempo, hasta que hagas uso del producto y compruebes que está en buen estado. En el caso de la compra de electrodomésticos, muebles y contratos de servicios y de renta, los comprobantes, recibos y contratos deben conservarse por más tiempo, hasta que la garantía venza o cuando el servicio se haya terminado o cancelado. Otros documentos deben conservarse mientras se es propietario de un bien. Tal es el caso de las escrituras de una vivienda o un terreno, así como la factura de un automóvil, etc. Una vez que el propietario los vende, traspasa o dona, entonces debe entregar estos documentos al nuevo dueño. Algunos documentos se deben guardar toda la vida, pues son necesarios. Por ejemplo, para documentar un caso administrativo o legal, como cumplir con los requisitos para una contratación. Ejemplos de estos documentos son acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y notariales, escrituras de donación y de propiedad notariales,
Testamentos, títulos y diplomas, contratos de trabajo, cartas de despido, recibos de nómina, carta comprobante de trabajo, comprobantes de afiliaciones a la Seguridad Social, estudios médicos y radiografías. De seguro guardaron la factura. Mi mamá siempre organiza los documentos en un folder con separadores. Buena idea. Se lo voy a proponer a mis papás. Mientras, tengo que seguir buscando. Debe haber más formas de organizar los documentos importantes. Para conservar en buen estado los comprobantes, se sugiere escanearlos o fotocopiarlos y guardar los originales de preferencia en lugares con poca luz. Esto es particularmente importante para los que están hechos sobre papel térmico, porque con el paso del tiempo la información se borra, dificultando la lectura. Se recomienda tener copias digitales en una memoria electrónica, en la nube o en un archivo organizado y a la mano para cuando se necesiten. ¡Ya encontré la factura! ¡Qué bien! Tu mamá estará muy feliz. Y yo también, porque podremos hacer válida la garantía de la compu. ¿Qué te parece si organizamos los documentos de tu familia? Sí, gracias. Ya cambié mis zapatos. Ahora sé que debo guardar los documentos importantes con más cuidado. ¿Cómo los organizaré? ¿En orden alfabético, por fecha de compra, por vigencia, por categorías como familia, casa, trabajo o por tipo de documento? ¿A ti cómo se te ocurre que podrías organizarlos? ¿Cómo podrías ayudar a tu familia y a tus amigos a iniciar este hábito? Yo voy a empezar por poner el ejemplo. ¡Adiós! Como observaron, algunos de estos documentos pueden tirarse de inmediato, pero otros se deben mantener por más tiempo, incluso de manera permanente, en buen estado y al alcance de la mano. También recordemos varios de los ejemplos relativos a los documentos legales, como las actas de nacimiento, los certificados o las escrituras de una propiedad, y los documentos administrativos como los contratos, facturas o recibos. Uno de los documentos más comunes es el contrato. ¿Han leído alguna vez un contrato? ¿Saben para qué funciona? Con los contratos dejamos por escrito un acuerdo que tengamos con una entidad o una persona. En el siguiente video, ¿en qué casos se usan los contratos? Les explicaremos más sobre cuándo es necesario realizarlos y en qué consisten. Tomen nota. Hace unos días estaba revisando el contrato de servicio de internet que tenemos en casa para saber qué garantías contiene, porque ha fallado mucho últimamente y queremos reclamar un mejor servicio. Entonces me surgieron algunas dudas. ¿Qué es un contrato? ¿Cómo se redacta? ¿Podríamos vivir sin ellos? ¿Tú qué piensas? Hola. ¿Qué haces? Te ves muy concentrado. Estoy revisando el contrato de arrendamiento de la casa porque mis papás necesitan saber cuánto tiempo tenemos como mínimo para avisarle al arrendador que desocuparemos su inmueble para que no nos cobre una multa. ¿Se van a cambiar de casa? Sí, encontramos una más cerca del trabajo de mi mamá y de la escuela. ¡Qué bueno! Sí, perdón, pero tengo que seguir leyendo el contrato. Ah, bueno, de hecho, si quieres, te puedo ayudar a buscar información. Ah, sí, mira, de hecho aquí encontré... La palabra contrato viene del latín contractus y se define como el acuerdo de voluntades de dos o más personas que produce ciertas consecuencias jurídicas, es decir, que crea o transmite derechos y obligaciones a las personas que lo firman. Para firmar un contrato es requisito ser mayor de 18 años. En caso de ser menor de edad, es necesaria la autorización de sus padres. Los contratos pueden ser sobre cualquier materia, siempre y cuando sea legal. Las obligaciones y los derechos de los contratantes se indican mediante reglas, presentadas como cláusulas, estipulaciones o condiciones. Algunos contratos indican las particularidades mediante anexos. El contrato debe contar con los siguientes elementos. Elementos esenciales. Acuerdo entre las partes que celebran el contrato. Objeto o propósito del contrato. Derechos y obligaciones de los contratantes. Elementos naturales. Son los previstos según el tipo de contrato.
Por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios se indicará el costo, la duración del servicio y la forma de pago. Elementos accidentales. Son los que se agregan de común acuerdo entre los contratantes, siempre que no vayan contra la ley, la moral, ni la buena fe. Ya tengo la información que necesitamos. No habrá problemas porque estamos a tiempo de avisarle al dueño que no renovaremos el contrato. ¡Qué bueno! Ahora vivirás más cerca de la escuela. Cuando yo venda mi bici, voy a hacer un contrato. No sé si en ese caso es necesario hacer eso. Mejor investigamos. Va. Aquí dice que existen contratos para casi todas las actividades de intercambio de bienes y servicios. Los más frecuentes son: contrato de compraventa de inmuebles, documento que formaliza la adquisición de un bien inmueble, por ejemplo, una casa, departamento o local, a cambio de dinero. Contrato de arrendamiento o renta, documento que formalice el derecho de usar la propiedad de otra persona por un tiempo determinado, a cambio de dinero, por ejemplo, un salón de fiestas. Contrato de prestación de servicios, documento que formaliza el pago a un prestador de servicios, sea una empresa o un profesional independiente, a cambio del servicio que ofrece. Contrato de trabajo o laboral, documento que formalice el acuerdo del pago de un sueldo por la realización de determinadas tareas o actividades bajo la dirección de otra persona. Contrato de préstamo de dinero, documento que elaboran y exigen celebrar las empresas e instituciones financieras cuando entregan dinero a otras empresas o a particulares, con la obligación de devolverlo en un tiempo establecido y con un pago de intereses. También hay contratos internacionales, como el que tiene México con Estados Unidos y Canadá para el Tratado de Libre Comercio TEMEC. Por lo visto, no puedo hacer un contrato para vender mi bici, porque solo es para inmuebles. Nos estamos volviendo unos especialistas en contratos. Sí. Firmar un contrato sirve para dejar claramente y por escrito las obligaciones y los derechos de los contratantes. Esto genera confianza para ambas partes. Los dejo porque haré válido mi contrato de prestación de servicios de Internet. ¡Adiós! Recapitulemos. Tomen notas. Los contratos son un tipo de documento legal en los que se requiere de dos o de más personas, a las cuales llamamos partes. En ellos se establecen los derechos y obligaciones de cada una y se presentan en cláusulas o condiciones. Algunos contratos también requieren de la certificación de un tercero o de un notario para su validez. Recuerden que se debe mencionar la duración del contrato, el objeto o propósito del contrato y las partes participantes con nombres completos y correctos. Para firmar un contrato deberán ser mayores de edad o tener la autorización de sus padres o tutores. Además, tendrán que comprender bien lo que implica que acepten dicho documento con su firma. Por ello, es necesario que aprendan a leerlos y a entender su contenido. Su lenguaje difiere mucho de otros textos como, por ejemplo, de los literarios. Por eso, los invitamos a ver el video Lenguaje de los documentos legales y administrativos, cómo funciona y los rasgos que lo distinguen. Tomen nota sobre las características y las frases que se usan en ellos. ¡Hola! ¿Alguna vez han leído un contrato de arrendamiento o un contrato de televisión de paga? Es importante conocer este tipo de documentos legales y administrativos porque tienen expresiones y términos muy particulares que debemos conocer para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. ¿Les interesa conocerlos? Acompáñenme. Mi hermano me pidió ayuda para revisar el contrato de televisión de paga, pero hay muchas partes que no entiendo bien. A ver. Ay, ¿por qué están escritos así todos estos documentos? No sé. ¿Cómo ves si investigamos sobre su lenguaje para entenderlos mejor? Va. Documentos legales y administrativos. El lenguaje de los documentos legales y administrativos se distingue por el léxico o vocabulario especializado, la composición de las oraciones y el estilo formal. El léxico o vocabulario especializado incluye cultismos, extranjerismos y tecnicismos. Los cultismos son palabras del griego y latín, lenguas clásicas,
que se toman como préstamos en las lenguas modernas para expresar conceptos e ideas particulares de las leyes, las artes y las ciencias. Por ejemplo, en una sentencia se pueden encontrar cultismos como de facto, de hecho, modus vivendi, modo de vivir, grosso modo, de manera aproximada. Los extranjerismos son palabras que se toman de otras lenguas, algunas de las cuales se modifican conforme al español. Por ejemplo, buffet es una palabra presente en documentos jurídicos y otras se incorporan sin sufrir modificación, ya sea porque no hay una palabra equivalente en español o por su uso extendido. Por ejemplo, marketing se puede encontrar en contratos de servicios de publicidad y mercadotecnia. Los tecnicismos son palabras propias de una ciencia, arte, industria y oficio. En documentos de contratación de servicios, como el de televisión de paga, es frecuente encontrar tecnicismos como tarjeta inteligente, brazo LNB. A ver, les leo. Contrato de prestación de servicios de televisión restringida vía satélite, que celebran por una parte comercializadora satelital, a quien en lo sucesivo se le denominará la empresa, y por la otra parte el señor o la señora o la persona moral cuyo nombre o nombres aparecen en la carátula de este contrato, a quien en lo sucesivo se le denominará el suscriptor, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. ¿Qué es tenor? Aquí está. Proviene del latín y significa de conformidad con según. O sea, según con las siguientes cláusulas. Me agrada ese lenguaje. Sigamos investigando. Sobre la composición de las oraciones, en documentos legales es común encontrar el uso de recursos como los siguientes. Uso del tiempo futuro en modo subjuntivo, como si hubiere lugar. Uso de formas pronominales, perífrasis verbales, participios y gerundios. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento es común encontrar el arrendatario se obliga a pagar, o bien, visto el escrito de fecha 29 de octubre último. Sustantivación de verbos. Por ejemplo, en lugar del verbo liberar, se usa el sustantivo liberalización. El estilo formal es característico de los documentos legales y administrativos. Predomina el uso de títulos como doctor, licenciado, ingeniero y nombre de cargos como director, jefe, secretario, etc. De fórmulas de tratamiento como excelentísimo, ilustrísimo, usted, ustedes, el que suscribe, el abajo firmante, etc. La poca variación en la estructura y estilo de los documentos administrativos y legales les da un carácter monótono. Según lo que investigamos, la frase llegaren a verificarse es una conjugación verbal en modo subjuntivo, que en un lenguaje usual diríamos en caso de que se presenten fallas, si se presentan fallas o en caso de fallas. El suscriptor o la empresa son títulos que se asignan en lugar de los nombres de los involucrados, que aparecen completos únicamente al inicio del contrato, en general en la carátula. Estas formas, junto con otras como el usuario, el cliente, el comprador, invariablemente se encuentran en todos los contratos. Qué bueno que investigamos, ahora sí podré ayudar a mi hermano. ¿Tienen algún trámite en puerta? Los reto a leer algún documento legal. ¡Adiós! Como observaron, el lenguaje se basa en el uso de fórmulas, tecnicismos, expresiones y tiempos verbales muy específicos, vocabulario especializado y un estilo formal. Estos tecnicismos varían dependiendo del documento que tengamos en nuestras manos. Por ello debemos leerlos muy bien antes de firmarlos. Recuerden que son nuestro único sustento legal para la resolución de problemas que lleguen a presentarse en un futuro. Así que no los tiren. Ahora les pedimos realizar la siguiente actividad. Tomen nota de las preguntas que aparecen en pantalla. ¿Por qué es importante guardar los documentos administrativos o legales?
¿cuáles se pueden desechar pronto y cuáles no? ¿Qué elementos contienen los documentos legales y administrativos? ¿Por qué representa una ventaja usar un documento por escrito a comparación de uno oral? ¿En qué situaciones se puede recurrir a un contrato? Pidan a un familiar que les muestre un contrato de teléfono, de arrendamiento o de internet. Identifiquen su estilo, los tecnicismos, las fórmulas que usa. Hagan una lista de ellos. Pregúntense hasta cuándo tendrán que conservar este documento. Agreguen sus respuestas y la información a su carpeta de experiencias para que puedan compartirlas posteriormente con sus compañeras, compañeros y docentes. Recuerden siempre revisar los documentos legales y administrativos que lleguen a sus manos para conocer qué información tienen y corroborar que los datos sean correctos. Hemos llegado al final de esta sesión. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para impulsar el aprendizaje. Esta sesión es especialmente dedicada a los alumnos de segundo grado para la asignatura de Lengua Materna Español con el tema Compartir la Palabra. Esperamos que este programa sea de provecho para su avance educativo. Para asegurarlo, los invitamos a que preparen un cuaderno, lápiz o pluma y realicen sus anotaciones, reflexiones y actividades. Es muy importante que lo hagan, ya que este material se debe incorporar a su carpeta de experiencias para después presentarla a su docente. En esta sesión nos adentraremos al tema Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares. Les explicaremos dos situaciones importantes. Una se refiere a los elementos que deberán tomar en cuenta para redactar un texto y la otra contempla algunas estrategias para exponerlo ante un público. Esta actividad no es ajena a ustedes, porque en la escuela han expuesto temas, solo que ahora les pedimos que redacten un texto de su autoría sobre un tema, mismo que expondrán ante su familia. Podría ser un cuento, una anécdota u otro texto que puedan mejorar. El siguiente video, para hablar en público, les dará herramientas para tomar en cuenta al momento de expresar un texto ante un público. Les recomendamos hacer apuntes de la información para que puedan realizar los ejercicios que plantearemos al final de la sesión. Veamos juntos el audiovisual. Te sudan las manos, te empiezas a poner muy nervioso y la mente se queda en blanco. A continuación, 6 consejos para hablar en público sin que te pase lo anterior. 1. Entiende tu tema. Cuando no estás seguro de lo que dices, obligas a tu mente a conectar ideas que no están frescas o no existen. Hacer conexiones y generar ideas lleva tiempo y esfuerzo, así que ayuda a tu cerebro leyendo sobre tu tema, preguntando a expertos y haciendo anotaciones. 2. Conoce a tu audiencia. ¿Qué edad tienen? ¿Cuánto saben sobre el tema? ¿Por qué les interesa escucharte? Estas serán algunas preguntas para saber el mensaje que quieres transmitir. 3. Ponte a escribir. Pero, ¿no que ibas a hablar? Sí, pero escribiendo se organizan mejor las ideas, así que escribe desde el saludo inicial hasta el agradecimiento final y responde. ¿Comunicas el mensaje que quieres? Si la respuesta es no, escribe de nuevo. 4. Mide tu tiempo. Comienza a leer tu escrito y mide cuánto tardas. Si el tiempo rebasa el tiempo que tienes para hablar en público, reduce tu discurso. Léelo tantas veces sea necesario. La idea es que no dependas de tu escrito. 5. Obsérvate. Practica frente al espejo o pide que te graben.
Imagina que estás en un escenario y lúcete. ¿Hay algún movimiento que repites? ¿Se entiende lo que dices? ¿En qué momentos te pones nervioso? ¿Cómo es el volumen de tu voz? Corrige aquello que no quieres mostrar en tu presentación. 6. Manos a la obra. La práctica hace al maestro, así que toma en cuenta estos consejos y conquista al público. ¿Conocían las estrategias para hablar en público? ¿Aprendieron alguna nueva? Como observaron, lo primero que deben tener claro es el tema a elegir, es decir, de qué hablará su texto. Es importante que conozcan el tema a desarrollar, hagan notas de la información y subrayen las ideas principales para que inicien la redacción de su texto. Recuerden, a la hora de exponer, lo ideal es platicar su tema, pero eso depende del texto que vayan a presentar. Por ejemplo, si es un cuento, es normal que lo lean. Pero si es una anécdota, lo importante es que no la lean, no den rodeos, sean claros y vayan de lo general a lo particular. Para entender más acerca de cómo recuperar lo importante en un texto, veremos el video titulado Elaborar las ideas principales de un texto. ¡Vamos a verlo! Hola, ¿ustedes qué hacen para comprender un texto? Una forma es identificar las ideas principales, pero ¿cómo podemos identificarlas? ¿Por qué es útil identificarlas? Vamos a investigar. ¡Acompáñenme! Todavía no entiendo bien el tema. El maestro comentó que podemos comprender mejor un texto si encontramos las ideas principales. Veamos un tutorial para saber cómo reconocer las ideas principales de un texto. Sí, vamos a ver un tutorial. Identificar las ideas principales es una habilidad básica para comprender un texto. En general, las ideas principales sintetizan la información de un tema y suelen estar en una o en pocas oraciones. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tema que una idea principal. La diferencia es que el tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Por su parte, las ideas principales responden a la pregunta, ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema? Identificar las ideas principales de un texto es útil para saber qué es lo fundamental de ese texto y comprender lo que quiere decir el autor acerca de ese tema. ¿De qué trata el texto? De la energía nuclear. Ah, ya entendí, ese es el tema. Sí, y lo principal es la información más importante que el autor quiere exponer sobre ese tema. Pero, ¿cómo lo identificamos? Sigamos viendo el tutorial. Para encontrar las ideas principales en un texto, se debe tener en cuenta lo siguiente. Identificar, de manera general, de qué habla el texto que se lee, es decir, identificar el tema. Buscar el significado de las palabras que se desconozcan, ya sea deduciéndolo por el contexto en que se encuentran o buscándolas directamente en el diccionario, con el objetivo de comprender mejor el texto. Plantear las preguntas clave para identificar esas ideas principales. Buscar las respuestas en cada párrafo, pues ellas ayudarán a redactar un resumen. Una técnica para tener presente las ideas principales es el subrayado. Así, al releer lo que se subrayó, se puede recordar el contenido del texto leído. La información subrayada se puede organizar en temas y subtemas. O bien, crear organizadores gráficos. Dependiendo del objetivo de estudio. Para identificar las ideas principales, propongo preguntar ¿qué es la energía nuclear? De acuerdo. La energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos. Esta es una idea principal. Ahora, ¿cómo se obtiene? Se puede obtener de dos formas, por fusión nuclear y por fisión nuclear,
otra idea principal. También podemos preguntar qué pasa en la fusión y en la fisión nuclear. Y las respuestas son otras ideas principales. ¡Qué fácil! ¿Y si hacemos un mapa conceptual con las ideas principales? De acuerdo, definitivamente esto nos servirá para comprender mejor los temas. Sí, y podemos... Identificar las ideas principales de un texto permite comprenderlo mejor. Además, facilita la elaboración de resúmenes y organizadores gráficos. ¿Qué otras ideas principales identificas? Adiós. Como observaron, las ideas principales sintetizan la información de un tema y responden a una pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir su texto o el texto que están usando para crear un nuevo escrito? En este último caso, busquen el significado de la palabra que no se entiende, subrayen las ideas más importantes y realicen apuntes breves en fichas de trabajo. También es importante que sus textos o notas, además de la ortografía y la puntuación, estén redactados de manera clara. Deben estructurar su texto a partir de una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Veremos el video Palabras y frases de enlace, que será de gran valor para que presentes un texto con ideas claras. ¡Tomen nota! Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, conector es un elemento que pone en conexión diferentes partes de un texto o diferentes textos. Los conectores son palabras y frases que sirven para unir y organizar las ideas dentro de un texto. Existen muchos tipos de conectores. Por ejemplo, los aditivos como además, también y asimismo, que se utilizan para agregar información. Otros como a pesar de todo, sin embargo o por el contrario, se llaman opositivos y ayudan a expresar el contraste entre dos o más enunciados. Las preposiciones y conjunciones también son conectores que establecen distintas relaciones entre las palabras y las ideas. Un texto sin conectores es como un rompecabezas al que le faltan piezas. Analicemos un fragmento modificado del artículo de divulgación El cielo visto desde México. Los astrónomos han agrupado las estrellas constelaciones. Son configuraciones arbitrarias, corresponden la cercanía, las estrellas proyectadas la bóveda celeste, no su distancia real. Las constelaciones son como los continentes del cielo, ayudan a ubicar los astros. La Tierra gira torno al Sol. Diferentes épocas año se ven constelaciones distintas. Se ven grupos estrellas diversas, el hemisferio norte, el hemisferio sur. Ahora, agregando los conectores, veamos cómo cambia el sentido del texto. Los astrónomos han agrupado a las estrellas en constelaciones. Son configuraciones arbitrarias que corresponden a la cercanía de las estrellas proyectadas sobre la bóveda celeste y no a su distancia real. Las constelaciones son como los continentes del cielo, ayudan a ubicar los astros. Puesto que la Tierra gira en torno al Sol, en diferentes épocas del año se ven constelaciones distintas. También se ven grupos de estrellas diversas desde el hemisferio norte y el hemisferio sur. Maestro, practiquemos el uso de las palabras y frases de enlace. Organizados en equipos, realicen el siguiente concurso. Redacten una frase que contenga el mayor número de nexos o conectores sin que estos se repitan. El que logre el mayor número gana. ¡Buena suerte! Para saber más sobre los conectores, te recomendamos que utilices el interactivo Conectores, que es uno de los interactivos del área de español. En este, mientras practicas el uso de los conectores para darle mayor claridad y riqueza a tus textos, ayudarás a Paulina e Higinio a resolver un misterio. ¿Verdad que la función de los conectores es muy importante para construir un texto lógico y entendible?
como observaron, los conectores unen y organizan las ideas de un texto. Hay una variedad de ellos para expresar lo que desean. Vieron conectores de dos tipos: los aditivos, que apoyan el momento de agregar más información, y los opositivos, que niegan alguna situación. También están las preposiciones, que son nexos, y las conjunciones, que unen ideas. Les sugerimos que realicen el ejercicio que aparece en el video de manera individual. Lo registren en su carpeta de experiencias y, si es posible, se comuniquen con sus compañeros para intercambiar sus textos y apoyarse en la corrección. Finalmente, veremos el video titulado Giordano Bruno, que narra la infortunada suerte de este hombre de ciencia, adelantado a su tiempo. Les pedimos que tomen nota de los aspectos más sobresalientes para realizar una actividad. Observen detenidamente. En Roma hay una plaza con el nombre de Campo de Flores, Campo dei Fiori. En esa plaza está la estatua de un hombre, Giordano Bruno, que murió quemado en la hoguera el 17 de febrero de 1600. Fue filósofo, astrónomo, matemático, poeta, un hombre del Renacimiento que sentía curiosidad por todo. Había nacido 52 años antes en Nola, cerca de Nápoles, y había sido bautizado con el nombre de Filipo. Perteneció a la orden de los dominicos como Fray Bartolomé de las Casas. Fue un sabio observador de la naturaleza, del universo. Era un hombre de carácter abierto y espontáneo que dedicó su vida al conocimiento. Contra la opinión general de su época, fue uno de los primeros filósofos en defender abiertamente la teoría de Copérnico, según la cual el Sol era el centro del universo alrededor del cual giraban la Tierra y los planetas. Ahora sabemos que el sistema solar en el que habitamos es solo una ínfima parte del universo. Pero la teoría de Copérnico, conocida como heliocentrismo, era entonces completamente revolucionaria, porque negaba que la Tierra fuera el centro del universo, como sostenía la Iglesia Católica. Claudio Ptolomeo había imaginado en el siglo II la teoría geocéntrica, que explicaba que todos los astros, incluido el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Refutar esta idea, como hizo Copérnico y después Giordano Bruno, suponía negar la centralidad de la Tierra y, por tanto, del ser humano, y como consecuencia, poner en duda el orden dispuesto por Dios según las enseñanzas de la Iglesia. A partir de una primera acusación de herejía en 1576, cuyos detalles nunca llegó a conocer, Giordano Bruno emprendió un largo viaje por Europa. Residió unos meses en Noli, en el Golfo de Génova, donde enseñó a niños gramática y astronomía. Visitó Savona, Turín, Venecia, Padua, Milán, Ginebra y Londres. Y desarrolló a lo largo de los años un arte de la memoria que provocó la admiración de sus contemporáneos. Publicó numerosos libros en los que se expresa un pensamiento complejo, moderno, racionalista, que chocaba con el sentido común de su tiempo. Sostuvo, por ejemplo, en contra de la tradición aristotélica, que no existe una jerarquía única, ni en el mundo natural ni en el espacio físico, que todo puede ser centro y todo puede ser periferia, y por tanto la Tierra solo es centro para nosotros, es decir, solo es centro desde nuestro punto de vista. De ahí que aceptara la posibilidad de la existencia de muchos mundos, y no solo el nuestro. Esta idea, que hoy nos resulta fácil de entender, era una herejía para las autoridades religiosas de entonces. Giordano Bruno puso en duda otros dogmas sagrados para la Iglesia Católica, como la Encarnación y la Trinidad, y rechazaba la idea de que la Iglesia pudiera conocer la verdad última. Pensaba también que todas las cosas están imbuidas del Espíritu Divino. Su estancia en Ginebra, donde entonces gobernaban los protestantes, fue tan agitada que terminaron por expulsarlo de la ciudad. En Italia lo veían con recelo porque sospechaban que se hubiese convertido al protestantismo. Tampoco en Londres se sintió bien acogido. Se consideraba como Sócrates un ciudadano del mundo y decía que era ciudadano y siervo del mundo,
hijo del Padre Sol y de la Madre Tierra. Pero también decía de sí mismo, porque ama demasiado al mundo, será odiado, censurado, perseguido y rechazado por él. Regresó a Venecia en 1591, invitado por un noble, Giovanni Mocenigo, que decía estar interesado en sus conocimientos, pero que en realidad trabajaba para la Inquisición. Detenido en mayo de 1592, Giordano Bruno no volvería a ser libre nunca más. Un año después, fue trasladado a Roma, donde pasaría los siguientes 7 años, encerrado y sometido periódicamente a interrogatorios por parte de las autoridades eclesiásticas. Le conminaron a que se retractase de sus ideas, pero se negó a hacerlo. Se le declaró hereje y fue condenado a morir en la hoguera. Al oír su sentencia, dijo a sus jueces, «Pronunciáis vuestra sentencia contra mí con más temor quizá del que yo siento al escucharla». Hoy muchas de las ideas de Giordano Bruno nos parecen de sentido común. Otras nos pueden resultar curiosas. En su tiempo fueron motivo de escándalo. Pero sobre todo, hoy no pensamos que se pueda condenar a muerte a alguien por decir lo que piensa. Giordano Bruno murió en Roma, donde hoy se alza su estatua, en la plaza que se llama Campo de Flores. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les parecieron las aportaciones de Giordano Bruno y su trágico final? ¿Qué no les gustó? ¿Y qué hubieran hecho en su lugar? ¿Conocen otro caso de un personaje histórico como él? Como observaron, Bruno dio todo por sus ideales y fue castigado por no compartir las ideas del tiempo que le tocó vivir. Si quieren adentrarse y conocer la vida de otras personas relevantes en la historia de la ciencia, les recomendamos el libro de los pioneros, La conquista del conocimiento, inventos y descubrimientos que cambiaron el mundo, de Teo Gómez, en la colección de libros del Rincón. Para concluir, anoten, respondan e integren las siguientes preguntas en su carpeta de experiencias. ¿Qué estrategias han usado a la hora de presentar un texto de su autoría? ¿Qué estrategias se usan para recuperar ideas principales en un texto? ¿Cuáles de las estrategias que vieron en este programa son nuevas para ustedes? A partir del video de Giordano Bruno, realicen un escrito breve. Recuperen algunas ideas importantes que les sirvan para exponer en público. Por último, describan lo que harían para interesar al público. Fue un gusto compartir con ustedes este interesante tema. Los esperamos en otra sesión más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!